su vez yo les dejé grabado, esperen que llegamos a la... No, esto no, me pasé, ahí vuelvo, disculpen. Bueno, hasta acá habíamos llegado, ¿sí? Yo sí le subí un videito porque después con otro curso avancé un poquito más. Entonces, esta parte que yo les voy a contar ahora ya está en uno de los videitos. Yo les puse clase 5, primera parte, que era hasta acá. Clase 5, segunda parte, que explica todo el efecto fotoeléctrico, que lo vamos a ver ahora. Y me falta una última parte de esta clase, ¿sí? Para grabársela. Pero ahora lo vamos a ir viendo, ¿sí? Y a su vez después la parte que me falta la voy a grabar, así también ya les queda grabada. Pero esta parte ya la tienen en el video. Bueno, habíamos llegado nosotros la clase pasada hasta la teoría cuántica de Planck, ¿sí? Habíamos definido, habíamos hablado que Planck le llamó cuanto a esta mínima cantidad de energía que se puede emitir o absorber. Y él hablaba de la energía de un cuanto y le daba esta, digamos, con esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula es la energía que tiene un mínimo paquete de energía. ¿Cómo se calcula? Con la constante de Planck por la frecuencia, ¿sí? H es la constante de Planck y nu era la frecuencia de la radiación. Y justamente la teoría de él explicaba que la energía siempre se emite o se absorbe en múltiplos, ¿sí? Por eso aparece un n en la fórmula. Entonces puede haber un cuanto, dos cuantos, tres cuantos, pero nunca cantidades intermedias, ¿sí? ¿Estamos con eso? Sí, profe. Esto va a servir para explicar justamente el efecto fotoeléctrico. ¿Qué es este efecto fotoeléctrico? Bueno, se observó que cuando se expone un metal a la luz, ¿sí? El metal libera electrones, pero con ciertas características. Primero, tiene que haber un umbral, que es una frecuencia mínima. Recuerden que cuando hablamos de frecuencia, estamos viendo la energía que tiene esta luz, ¿sí? Entonces, por debajo de esta frecuencia umbral no hay efecto fotoeléctrico. Y a su vez se veía que el número de electrones era proporcional a la intensidad, pero no a la energía de los electrones emitidos. Ya lo vamos a avanzar un poquito y a lo mejor se entiende un poco más. ¿Qué es lo que ocurre? La luz, ¿sí?, incide sobre el metal. Esta luz tiene una determinada energía, una determinada frecuencia, ¿sí?, y una determinada longitud de onda, ¿sí? Esta luz tiene una determinada energía y esa energía yo la puedo analizar mirando la frecuencia o la longitud de onda de esa energía, ¿sí? Bueno, a su vez los electrones que se liberaban eran atraídos por el electrodo positivo y de esa manera se registraba el flujo de electrones. Entonces ahí se veía cuándo había o no había flujo de electrones. Bueno, ¿cómo se explica este efecto? A partir de la teoría ondulatoria, que explica que los electrones se van a liberar, ¿sí?, con una energía cinética mayor mientras la luz que incida sea más intensa, ¿sí? ¿Por qué se dice esto? Porque se vio que la energía cinética de los electrones desprendidos dependían de la frecuencia y no de la intensidad. Ya vamos a ver exclusivamente a qué nos referimos cuando digo frecuencia y cuando digo intensidad, ¿sí? También se vio que cualquier radiación es capaz de arrancar electrones de la superficie siempre y cuando tengan la intensidad suficiente, ¿sí? En realidad, acá los experimentos mostraron que depende de la frecuencia, ¿sí? Entonces, va a haber efecto fotoeléctrico siempre y cuando la luz incidente tenga una frecuencia mínima, ¿sí? Por eso se le llama frecuencia umbral, a ese mínimo valor requerido, ¿sí? Y a su vez, si la luz incidente tiene mayor energía o mayor frecuencia, la frecuencia es directamente proporcional a la energía, entonces el electrón no solo que es desprendido, sino que adquiere mayor energía cinética.
Bueno, Einstein, ¿sí?, va a utilizar justamente la teoría de Planck para explicar un poquito esto que estábamos diciendo, para explicar este efecto fotoeléctrico. Entonces, Einstein supone, por eso se basa en la teoría de Planck, porque él supone que la energía, ¿sí?, la energía que incidía sobre esta superficie, o sea, la energía incidente sobre el metal, es una corriente con diminutos paquetes de energía. Y cada paquete, él le denomina fotón, ¿sí? Cuando estos fotones, que son los paquetes de energía, chocan con un electrón libre que está en el metal, este fotón le entrega la energía al electrón. Y si esta energía es suficiente para vencer la atracción que tiene este electrón por el núcleo del metal, entonces el electrón es expulsado. ¿Se entendió? Y bueno, ¿cuál es la energía del fotón? Bueno, justamente la energía del fotón va a ser la constante de Planck por la frecuencia. ¿Sí? Si la energía es exactamente igual a la energía, a esta energía umbral, entonces el electrón es arrancado. Y si tenemos una frecuencia mayor, lo que yo les decía recién, no solo que los electrones son arrancados, sino que van a salir con una cierta velocidad porque tienen mayor energía cinética. Y si la frecuencia es menor a la umbral, no hay efecto fotoeléctrico. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Acá viene un ejemplo, ¿sí? Con este ejemplo no voy a decir mucho más de lo que ya dije, pero creo que se entiende un poco más. Y acá vamos a interpretar la diferencia con la frecuencia y la intensidad y todo. Bueno, esta es la energía mínima que se requiere para desprender el electrón, perdón, ¿sí? La energía mínima que se requiere para desprender el electrón. Esa energía va a estar dada por la constante de Planck multiplicada por una frecuencia, ¿sí? Esta es la que denominamos frecuencia umbral, ¿sí? Si la energía incidente tiene una frecuencia menor que esta, no hay efecto fotoeléctrico. Si la energía incidente tiene esta frecuencia, entonces justo tiene la energía umbral, entonces se van a desprender los electrones, ¿sí? Y si la energía o la frecuencia de la luz incidente es superior, entonces no solo que los electrones se desprenden, sino que van a tener energía cinética, ¿sí? Van a ser emitidos con una determinada energía cinética. Y acá está el ejemplo. Supongamos que tenemos el potasio, que tiene una energía umbral de 2 electronvoltios, es decir, que el potasio necesita 2 electronvoltios para desprender un electrón, ¿sí? Y acá vienen los ejemplos. Supongamos que incide una luz que tiene una longitud de onda de 700 nanómetros, ¿sí? Yo con esa longitud de onda puedo calcular la frecuencia, con esa frecuencia puedo ir a calcular la energía. ¿Estamos? La frecuencia es igual a C sobre lambda, que es la constante de la luz en el vacío dividido en lambda. Entonces, fíjense que en este caso, si la energía tiene 1,77, ¿sí? ¿Qué pasa? No llega a la energía umbral, entonces no hay efecto fotoeléctrico. Si la energía que incide es de 2,25 electronvoltios, entonces sí va a haber efecto fotoeléctrico y los electrones van a salir desprendidos con una cierta velocidad. Y si la luz incidente tiene 3 electronvoltios, 3,1, mayor todavía la energía, entonces hay efecto fotoeléctrico y los electrones desprendidos van a tener mayor velocidad que los anteriores, porque la luz incidente tiene mayor energía. ¿Estamos? Algunas cuestiones para que tengan en cuenta. Fíjense que la luz incidente de 400 nanómetros tiene mayor energía, pero es menor la longitud de onda, por lo que les decía recién. La frecuencia es directamente proporcional a la energía, pero la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Entonces, mientras menor sea la longitud de onda, mayor va a ser la energía. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bien.
Y a su vez, acá vamos a ver una cuestión. La frecuencia que tenga el fotón incidente va a tener que ver con, primero, por supuesto, hay que superar la frecuencia umbral, porque si no se supera la frecuencia umbral, no hay efecto fotoeléctrico. Entonces, si no se supera la frecuencia umbral, no hay efecto. Ahora, mientras mayor sea la frecuencia del fotón incidente, una vez superado el umbral, mayor va a ser la energía cinética del electrón liberado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una parte de energía que se utiliza para desprenderlo, y la energía que sobra es energía que va a tener el electrón como energía cinética. ¿Sí? ¿De cuánto es la frecuencia umbral? Buena pregunta, Micaela. Eso va a depender de cada metal, y eso vos lo vas a tener como dato, porque esa energía, esa frecuencia umbral tiene que ver con qué tan atraídos están esos electrones en el metal, y eso depende del metal que vos tengas. No es lo mismo si tenés potasio, o tenés sodio, o tenés cobre, o tenés hierro. ¿Me explico? Entonces ese es un dato que vas a tener que tener, y es un dato que depende del metal. Sí, sí, ese dato lo van a tener ustedes. ¿Sí? Bueno, entonces por un lado eso. Pero ahora me voy a la intensidad. El número de fotones, una cosa es qué característica tiene ese fotón, qué energía tiene, qué frecuencia tiene, ¿sí? Qué longitud de onda tiene. Pero ahora el número de fotones, es decir, que haya muchos fotones o pocos fotones, tiene que ver con la intensidad de la luz. Y eso se va a traducir en el número de electrones emitidos, porque cada fotón choca con un electrón. ¿Estamos? Entonces, mientras más fotones incidan, es porque la luz es más intensa. Más electrones van a ser emitidos, pero cuidado, repito, si la frecuencia está por debajo del umbral, no importa qué intensidad tenga, son muchísimos fotones, pero ninguno alcanza para desprender un electrón. No se van a sumar las energías. Acá viene justamente la idea de estos paquetes, de estos cuantos de energía. La energía del fotón tiene que superar la energía umbral. Entonces, si la energía, por más que yo tenga muchísimos fotones, pero si la energía de cada fotón no supera la frecuencia umbral, no vamos a tener efecto fotoeléctrico. ¿Estamos? Entonces, el número de fotones tiene que ver con la intensidad, y eso se relaciona con el número de electrones emitidos. ¿Me explico? Sí, profe. Bien. Otro ejemplo de que no sé quién me pide otro ejemplo de otro metal, pero a ver, el ejemplo va a ser siempre lo mismo. Sí, van a hacer ejercicios ustedes, pero la idea sería siempre la misma. Si la frecuencia está por debajo del umbral, no hay efecto fotoeléctrico, ¿sí? Pero ustedes van a hacer cálculos de calcularle la frecuencia, la longitud de onda, la energía, digamos, con cálculos numéricos para ver qué sucede. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí simplemente un resumen, que es lo mismo que le... bueno, acá justo, yo me olvidé de decirlo, justo fue lo que me preguntaron, la frecuencia umbral depende del metal, ¿sí? Del tipo de metal. Bien. Con respecto a los espectros atómicos, ¿sí? El modelo de Rutherford no logra explicar los espectros atómicos, ¿sí? Cuando hablamos de estos espectros atómicos, hablamos de espectro, es el espectro, esta radiación electromagnética que se puede emitir o absorber, ¿sí? Y esta radiación puede servir para identificar una sustancia. A ver, Bohr plantea una energía cuantizada, porque Bohr sí toma el modelo, digamos, de la cuantización de la energía. Entonces él considera que la luz emitida o absorbida por un átomo aparece en este espectro como una línea, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos nosotros? Cuando vemos un espectro, vemos esta radiación electromagnética, y cada línea tiene que ver con la luz emitida, ¿sí? Bueno, depende qué tipo de espectro uno vea. Uno puede ver un espectro de absorción o de emisión, pero si vemos un espectro de emisión, estamos viendo la luz que emite, ¿sí?
el átomo, ¿sí? Y esto tiene que ver con la energía cuantizada, ¿sí? Por eso el modelo de Rutherford no explicaba estos espectros, porque estos espectros que se ven tienen que ver con justamente la luz emitida o absorbida por el átomo, y esto se relaciona con la energía cuantizada, y es lo que nos va a explicar este efecto. ¿Cuál fue la teoría atómica de Bohr? Bueno, Bohr desarrolló su modelo atómico, ¿sí? Considerando, por empezar, él considera el modelo de Rutherford, ¿sí? Porque no es que lo descartó, simplemente que Bohr termina de explicar un poco qué pasaba con los electrones, ¿sí? Considera la teoría cuántica, incluso considera la interpretación que hizo Einstein del efecto fotoeléctrico, y él lo que estudió fue el espectro de emisión del hidrógeno, ¿sí? Eso fue fundamentalmente lo que Bohr estudia, y a partir de esto, él va a definir, digamos, va a definir una nueva teoría del átomo. Bueno, son varios, no vamos nosotros a entrar en mucho detalle, pero lo importante es que él estudió el átomo de hidrógeno, y él considera que este átomo tiene algunos estados permitidos de energía, ¿sí? ¿Qué significa? Los electrones se mueven en una órbita circular, ¿sí? Y él dice que el átomo está en reposo cuando está, digamos, cuando no emite energía, está como en un estado estacionario, ¿sí? Y a su vez, ese electrón puede absorber energía y alejarse a otras órbitas más alejadas, ¿sí? ¿Qué ocurre? Cuando este electrón absorbe energía y salta a órbitas más externas, después cuando retorna, libera energía, y esa es la energía que nosotros vemos como espectro de emisión. Por eso le explico estos espectros de emisión. ¿Estamos? Bueno, él decía que un átomo puede cambiar de un estado estacionario y por absorción o emisión de un fotón de energía que sea igual a la diferencia entre las órbitas. ¿Qué significa esto? Un poco lo que les decía recién. El electrón puede absorber energía, pero no cualquier cantidad de energía, porque él considera la energía cuantizada. Entonces va a absorber un cuanto de energía, ¿sí? Y ese cuanto tiene que ser exactamente la diferencia entre un nivel y otro. Entonces, cuando el electrón absorbe energía, salta a una órbita más lejos del núcleo, ¿sí? Y ahí hablamos de un átomo que está excitado, ¿sí? Porque el electrón absorbió energía y está más lejos del núcleo. Cuando ese electrón retorna a su estado fundamental, a su nivel, digamos, del estado estacionario, esa energía la libera, y esa liberación de energía es lo que nosotros vemos como espectro de emisión. ¿Se entiende? Bueno, para explicar esto, él habla de que el número cuántico principal está asociado con el radio de la órbita, es decir, cuando nosotros hablamos de un nivel de energía 1, ¿sí? Hablamos del primer nivel de energía. Si hablamos de un nivel de energía 2, estamos hablando de una órbita más alejada, ¿sí? Ya vamos a ver, cuando veamos los números cuánticos, que eso está asociado con el número cuántico principal, y hace referencia al nivel energético en donde está alojado el electrón. Bueno, eso es lo que yo les explicaba recién, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el átomo absorbe energía, el electrón se aleja, ¿sí? Y después cuando se libera energía, el electrón se mueve a órbitas más cercanas al núcleo. ¿Estamos? Bueno, todo esto él lo plantea, no vamos a ver estas ecuaciones ni nos vamos a poner a hacer estos cálculos, pero él plantea todo esto, ¿sí? Explica la transición, el delta de energía y toda la cuestión, ¿sí? Y dado que esta transición lleva a la emisión de un fotón, entonces, que tiene una determinada frecuencia, entonces la energía de esa transición va a estar dada por esta misma ecuación que ya vimos antes, ¿sí? Bien, el estudio solamente, ya vamos a ver que después esa es una de las debilidades de este modelo, el estudio solamente el átomo de hidrógeno que tiene un solo electrón, ¿sí? Y a partir de estudiar los distintos tipos de transiciones que podía tener este electrón,
van a aparecer estas series que a su vez tienen los nombres de sus descubridores, ¿sí? Dependiendo del tipo de transición que tenían. Entonces tampoco nos vamos a meter mucho en esto, chicos, pero a ver, había un determinado espectro, ¿sí? Que se veía cuando el electrón, piensen siempre que él estudia el átomo de hidrógeno, o sea, estamos hablando de un electrón. Cuando ese electrón, ¿sí? Absorbe energía y se va, acá está en el nivel fundamental, en el N1. Cuando ese electrón que está excitado y que está en el nivel 2, 3, 4, 5 o cualquiera de los otros niveles retorna hasta el N1, se observa un determinado espectro y esa es la serie de Lyman, ¿sí? Y así aparecen otras series. Cuando este electrón que está en distintos estados retorna hasta el nivel 2, se observa digamos, un determinado espectro, ¿sí? Y así, y ahí aparece la serie de Balmer, y así sucesivamente, distintas series que tienen que ver con las transiciones en distintos niveles que hacía este electrón. No nos vamos a meter a estudiar eso, digamos, en profundidad, pero sí algo importante es cuáles son las limitaciones para esta teoría. Bohr consideraba el núcleo, por eso hablo de que Bohr ya toma en cuenta el modelo de Rutherford, pero él lo que va a estudiar es qué pasaba con, digamos, con el posicionamiento de los electrones. Él tuvo éxito en explicar los efectos para el átomo de hidrógeno, pero no se pueden predecir los efectos de otros átomos, ¿sí? Porque él solo logró explicar, o este modelo es satisfactorio para explicar aquellos átomos que tenían un solo electrón, ya sea hidrógeno u otras especies que se le denominan hidrogenoides porque todos tenían un electrón. Pero no sirve para explicar, no servía para explicar todos aquellos átomos que tienen más de un electrón. Y esto se debe a que en realidad empiezan a aparecer fuerzas de repulsión y que los niveles, digamos, las transiciones no son tan claras, ¿sí? Porque justamente tiene que ver con las fuerzas de repulsión al tener otros electrones, ¿sí? Y otra de las cosas fundamentales es que en realidad los electrones no viajan en órbitas fijas. Y acá viene la cuestión importante. Bohr consideraba órbitas, ¿sí? Él consideraba que los electrones estaban en una órbita o en otra órbita y esos son los niveles, ¿sí? Pero son órbitas fijas, definidas. Y eso va a ser la principal razón para que este modelo no funcione, ¿sí? O no puede explicar muchas cuestiones que las va a explicar la mecánica cuántica. ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Sí, se entendió, profe. Les cuento que yo voy a apagar mi video, así grabo, porque lo que yo les dejé en la parte grabada está hasta acá. Entonces, esperen un segundo que voy a cortar mi grabación, mi video, ¿sí? Y lo voy a poner para grabar, así ya les queda esta clase también grabada. Bueno, y acá llegamos al modelo, justamente el modelo probabilístico, ¿sí? Este modelo es resultado de distintas investigaciones que tienen distintos aportes y consideran la teoría cuántica, el modelo atómico planteado por Bohr, la dualidad onda-partícula, el principio de incertidumbre, la ecuación de onda desarrollada por Schrödinger. Todas estas cuestiones se van a tener en cuenta para el desarrollo de este modelo probabilístico, ¿sí? Ya vamos a ver qué características tiene. Este modelo plantea ecuaciones y describen el comportamiento de los electrones, pero ya no en una órbita definida como lo hacía Bohr, ¿sí? Sino justamente plantea la imposibilidad de predecir o de encontrar las trayectorias exactas de los electrones. Y acá es donde surge el concepto de orbital, y se deja de hablar de órbita para hablar de orbital, porque ahora se habla de que el electrón permanece en una región del espacio, ¿sí? Existe una región en donde es más probable encontrar el electrón, por eso es todo un modelo probabilístico. Y ahora esa región se define como una zona del espacio y se le denomina orbital, ¿sí? Entonces, justamente en este orbital es la zona de mayor probabilidad para encontrar el electrón.
¿Qué características tiene este modelo? Bueno, en realidad es un modelo matemático, ¿sí? Está regido por el principio de incertidumbre, que plantea que no es posible determinar la posición y la velocidad del electrón en el mismo momento, y a su vez, digamos, plantea la dualidad entre, digamos, considerar a la luz como una onda o como una partícula, ¿sí? A la energía. Fíjense que este dibujito les muestra cómo un mismo fenómeno se puede percibir de dos modos distintos. ¿Sí? Tenemos un mismo cuerpo y sin embargo si lo proyectamos desde, digamos, desde una posición, vemos una figura proyectada, ¿sí? y si proyectamos en otro sentido vemos otra cosa. Sin embargo, el cuerpo que tenemos es el mismo. Justamente representa esta dualidad de la onda o la partícula. ¿Qué características va a tener este modelo? Bueno, primero que los electrones se ubican en niveles probables de energía, ¿sí? Y que esta energía está cuantizada. Entonces, esta región se va a denominar orbital. El cambio en nivel energético que se produce por absorción o emisión de un fotón, y esto sí continúa siendo la energía de este cuanto, ¿sí? La energía del fotón. Y hablamos también de un cambio de un nivel energético a otro. Y a su vez que los electrones tienen un comportamiento dual, ¿sí? Es decir, que los electrones se comportan como ondas y como partículas, ¿sí? Justamente de Broglie propuso que estas partículas tienen tanto, digamos, propiedades ondulatorias, pero que la partícula en movimiento lleva asociada una onda. Entonces, digamos, tiene propiedades de partícula, pero cuando esta partícula está en movimiento, tiene propiedades de onda. Por eso aparece justamente el comportamiento dual, ¿sí? También se considera el principio de exclusión de Pauli, que dice que en un átomo no pueden coexistir dos electrones que tengan los 4 números cuánticos iguales. Ya vamos a ver cuando nosotros hagamos el llenado de los orbitales y qué son los números cuánticos, vamos a volver con esto, ¿sí? Y la regla de Hahn, que es una regla empírica, y que esto se utiliza para el llenado de los orbitales. Cuando nosotros hacemos una configuración electrónica, ¿cómo llenamos los orbitales? Entonces, al llenar orbitales de igual energía, los electrones se van a distribuir siempre con sus espines paralelos. Ya lo vamos a ver también cuando veamos los números cuánticos y veamos cómo hacemos esta configuración electrónica. ¿Qué características tienen los orbitales atómicos? Bueno, en estos orbitales la energía está cuantizada. A diferencia del modelo de Bohr, ¿sí? Este modelo no determina la posición exacta del electrón, sino que se representa como la mayor o menor probabilidad de encontrarlo, ¿sí? Y dentro del átomo, a los electrones se los interpreta en realidad como una nube de carga negativa, ¿sí? En donde esa nube electrónica, hablamos de una nube electrónica porque tenemos toda una nube en donde es una región probable de encontrar a los electrones, ¿sí? Y a su vez que los electrones están descritos por 4 números cuánticos que ya los vamos a ver, y que en cada orbital se pueden acomodar hasta 2 electrones. Ya también eso lo vamos a ver cuando veamos un poco la configuración electrónica. ¿Qué son los números cuánticos? Que ya los mencionamos. Hablamos de 4 números cuánticos, se habla del número cuántico principal, y acá quiero hacer una aclaración. Uno siempre puede determinar o definir 4 números cuánticos para cada electrón en un átomo, ¿sí? Cada electrón va a tener 4 números cuánticos, que van a ser el principal, que es n, y que va a representar el nivel de energía en el que se encuentra. El secundario, que va a representar el subnivel, y que es el que nos va a indicar la forma que toma el orbital, ¿sí? Cuando el valor de L, que es el número cuántico secundario, vale 0, estamos hablando de un orbital S, que tiene un determinado formato, que es esférico y demás, ¿sí? Cuando L toma valor de 1, estamos hablando de orbitales P, ¿sí? Orbital S hay uno en cada nivel, pero cuando hablamos de orbitales P vamos a ver que hay 3 orbitales juntos. Ya lo vamos a ver cuando hagamos la configuración. Cuando L vale 2, hablamos de los orbitales D. Me olvidé de decir que los orbitales P son bilobulados,
los orbitales P, existen 3 orbitales, digamos en cada nivel, ¿no? Pero los orbitales P son 3 orbitales y son bilobulados, y se encuentran orientados en el espacio, en el eje X, Y y Z. En el caso de que L valga 2, estamos hablando de los orbitales D. Los orbitales D tienen un formato muy, muy complejo, son 5 orbitales, ¿sí? Pero tienen una conformación en el espacio bastante particular, y cuando L vale 3, hablamos de los orbitales F, que también es mucho más complejo su formato, que ya no nos vamos a ver, ¿sí? El tercer número cuántico es el número cuántico magnético, y que va a representar la orientación espacial del orbital, ¿sí? Y va a tomar valores, ¿sí? Desde menos L hasta L, ¿sí? Cuando uno va asignando los números cuánticos, el n toma valores entre el 1 y el 7. El número cuántico secundario va a tomar valores desde 0 hasta n-1. Es decir, que yo siempre tengo que conocer el número cuántico principal para asignar el secundario, ¿sí? Y tengo que conocer el secundario para asignar el magnético, porque el magnético va a tomar valores desde menos L, pasa por 0 y llega hasta más L. Y por último, el número cuántico de spin representa el sentido de giro que tiene el electrón, y que este puede ser más un medio o menos un medio, dependiendo si gira en sentido horario o antihorario, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos recién que en cada orbital uno puede colocar hasta 2 electrones, justamente porque un orbital que esté en un mismo nivel va a tener el mismo número cuántico principal, el mismo número cuántico secundario, si está en el mismo orbital, el mismo número cuántico magnético, porque si está situado en un orbital, ese orbital tiene una determinada orientación. Entonces, en ese orbital yo voy a tener que poner un spin que se suele graficar como una flechita para arriba y una flechita para abajo. ¿Por qué? Porque esos 2 electrones tienen todos los números cuánticos iguales y van a diferir en el número cuántico de spin, ¿sí? Bueno, acá está en el formato, un poco recién se los comenté, pero ¿cómo son? Estos son los orbitales S, son esféricos. Estos son los orbitales P, bilobulados, como yo les decía, en orientación X y Z. Bueno, y los D, que son un poco más complejos, ¿sí? ¿Cómo vamos a, digamos, cómo vamos asignando estos números cuánticos? Bueno, cuando nosotros hablamos del nivel 1 de energía, ¿sí? Vamos a tener un n de 1 y el subnivel va a valer 0, porque si se acuerdan, L, ¿sí? el L va desde 0 hasta menos n-1. Entonces, estamos hablando de que L va a valer 0. Estamos hablando de orbitales S, ¿sí? En ese caso, M va a tomar valor de 0. ¿Sí? Recuerden siempre que van tomando valor de acuerdo al orbital anterior. ¿Qué valor puede tomar el número cuántico de spin? Bueno, si ya n vale 1, l vale 0, m vale 0, va a tener que diferir. Entonces vamos a tener 2 electrones. Uno que va a tener el spin como menos un medio y otro menos un medio. ¿Qué pasa cuando pasamos al nivel 2? Ahora, cuando n vale 2, l puede valer 0, pero también puede valer 1. Si n vale 2 y L vale 0, estamos hablando de un orbital S. M va a tomar un valor de 0, y de nuevo el de spin puede ser más un medio o menos un medio, y ahí voy a tener 2 electrones. Pero también cuando n vale 2, el número cuántico L puede valer 1, y ahí estamos hablando de los orbitales P, ¿sí? Entonces, ¿qué valor puede tomar M? Dijimos que M vale desde menos N, ¿sí? Desde N, digamos, desde menos L pasa por 0 hasta más L. Entonces, cuando L vale 1, ¿sí? M puede valer o menos 1, o 0, o 1. Eso significa que hay tres orientaciones posibles. Por eso existen 3 orbitales P. Un orbital P con una determinada orientación, que es el que va a tener el m-1.
Uno va a ser M0 y el otro va a ser M1. Ahí están los tres. Y a su vez, en cada orbital, el electrón, digamos, se pueden ubicar hasta 2 electrones, con más un medio o menos un medio. Entonces, en esos orbitales P yo voy a poder alojar hasta 6 electrones. Y en total, en el nivel 2, voy a poder alojar hasta 8 electrones. 2 que van a ir en el orbital S y 6 que van a ir en el orbital P. ¿Me van siguiendo con esto de los números cuánticos? Y así sucesivamente. Si me voy a analizar, ¿sí? Cuando n vale 3, vamos a estar en la misma. L puede valer 0, y estoy hablando de los orbitales S. L puede valer 1, y estoy hablando de los orbitales P. Y L puede valer 2, y estoy hablando de los orbitales D. A su vez, cuando L vale 0, M vale 0, y estoy hablando de un 3S. Cuando L vale 1 y M puede tomar ahora o menos 1, o 0, o más 1. Y ahí tenemos los orbitales 3P, con esas tres posibles orientaciones. Y cuando L vale 2, ahora voy a tener 5 orientaciones posibles, porque ahora M puede valer menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces ahí vamos a tener los orbitales 3D. Y en estos orbitales, siempre en cada orbital yo voy a tener un electrón con más un medio y uno con menos un medio. Entonces, en el 3S voy a tener 2 electrones, en el 3P voy a ubicar en total hasta 6, y en los D voy a ubicar hasta 10. Y por eso, en el nivel 3 se pueden ubicar hasta 18 electrones. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? Bueno, eso es lo mismo que está escrito acá de una manera distinta, como para ir asignando qué pasa en cada uno de los niveles con los orbitales. ¿Sí? ¿Cómo distribuimos los electrones nosotros en un diagrama de energía? ¿Sí? Se siguen distintos principios. Hay un principio que es el de mínima energía y que dice que los electrones se van colocando de acuerdo a un criterio de mínima energía. ¿Sí? Entonces no se van a llenar niveles superiores hasta que no estén completos los inferiores. Y se sigue también el principio de máxima multiplicidad, que es la regla de Hammett. ¿Sí? Cuando un nivel tiene varios orbitales, como por ejemplo sucede con los orbitales P o con los orbitales D, yo voy colocando los electrones desapareados. Entonces yo tengo 3 orbitales P. Coloco en un orbital, el segundo electrón va a entrar en el segundo orbital, el tercero en el tercer orbital, y recién el cuarto electrón va a quedar apareado en un mismo orbital. ¿Me explico? Y obviamente también se tiene en cuenta el principio de exclusión de Pauli, es decir, que no puede haber 2 electrones que tengan los 4 números cuánticos iguales. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un mismo orbital, por lo menos va a diferir el número cuántico de spin. ¿Sí? Perdón. Ahí simplemente yo les muestro los niveles energéticos. ¿Por qué primero se llena el 1S y después el 2S? Tiene que ver con una cuestión de energía, ¿sí? Siempre se van a ir llenando los niveles de menor energía. Entonces, el nivel de menor energía es el 1S. Después, el que sigue es el 2S. Después el 2P. Después el 3S. Y así. Fíjense incluso que cuando llegamos al 4S, llenamos el 4S, después llenamos el 3D y después llenamos el 4P, ¿sí? Porque es una cuestión de energía, yo voy de abajo para arriba. Y cuando yo termino de llenar los 3P, ¿quién es el que sigue? ¿Cuál es el de menor energía? Los 4S. Entonces, después de que se llene el 3P, no se llena el 3D, se llena primero el 4S, después el 3D, después el 4P y así, ¿sí? Es una cuestión energética, pero ya vamos a ver que uno lo puede organizar a eso para que ustedes se lo acuerden, ¿sí? Se puede hacer la regla de la diagonal que ya se las voy a mostrar, ¿sí? Bueno, esto es simplemente que en el átomo de hidrógeno la energía está determinada por el número cuántico principal, ¿sí? Mientras que, porque solamente tenemos un electrón, cuando hablamos de átomos polielectrónicos, esta energía va a estar determinada por el número cuántico principal y el secundario también, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta también el tipo de orbital
o la forma que tiene el orbital en donde está alojado el electrón. Bueno, cuando hablamos de configuración electrónica, ¿cómo vamos a hacer la configuración electrónica? Bueno, en realidad lo que se hace es, a ver, esperen que tengo una preguntita. Sí, a ver, vamos a ver, con la regla de la diagonal, Micaela, es como más sencillo, ¿sí? Lo que pasa es que la regla de la diagonal justamente surge a partir de evaluar qué pasa con las energías de los niveles, pero la regla de la diagonal sirve perfectamente para que hagamos el llenado de los orbitales, ¿sí? ¿Qué es esta configuración electrónica? Bueno, me permite determinar cómo se distribuyen los electrones en el átomo, ¿sí? Y me va a ayudar a describir los orbitales que están ocupados, ¿sí? Obviamente vamos a utilizar todos estos conceptos digamos, de la teoría cuántica, de los niveles, de los orbitales, de los números cuánticos, y lo que les decía recién, uno lo puede hacer desde el punto de vista práctico siguiendo la regla de la diagonal, ¿sí? ¿Qué me explica esta regla de la diagonal? Bueno, que lleno primero el 1s, bajo, vuelvo, después lleno el 2s, subo, después lleno el 2p, después el 3s, vuelvo, después lleno el 3p, y fíjense que acá cuando vengo lleno el 3p y después lleno el 4s. Entonces acá vuelvo a subir, después bajo y lleno el 3d, el 4p, el 5s, y así sucesivamente, ¿sí? Es una regla mnemotécnica que, repito, esto, ¿por qué, digamos, ponemos en práctica esta regla de la diagonal? Porque en realidad, ¿cómo se llenan? Se llenan de acuerdo a los niveles de energía. Siempre se va a ir llenando el nivel que tenga menos energía. Pero esta regla me ayuda a acordarme o a saber cuáles son esos niveles de menor energía. Bueno, cabe aclarar que existen especies isoelectrónicas, ¿sí? Y esto es cuando dos o más entidades tienen el mismo número de electrones. Con lo cual, si tenemos el mismo número de electrones, vamos a tener la misma configuración electrónica, ¿sí? Por eso, recuerden que cuando yo miro una configuración electrónica, solo lo que estoy mirando es la distribución de los electrones en los niveles energéticos. Si yo tengo un determinado número de electrones, puedo hacer la configuración, pero eso no me asegura cuál es la especie, ¿sí? ¿Por qué? Justamente porque hay especies isoelectrónicas. Por ejemplo, el helio neutro tiene 2 electrones y su configuración es 1s2. El catión litio más también tiene 2 electrones, porque en realidad el litio neutro tiene 3, pierde 1, me queda con 2, y si yo hago la configuración electrónica del catión litio, va a ser 1s2. Lo que significa que si yo veo esta configuración electrónica, lo único que puedo saber es que hay 2 electrones, pero no puedo decir es helio, es el catión litio, no puedo decir eso, ¿sí? Porque solamente los electrones me indican el número de electrones que hay en la nube, ¿sí? Y cómo están distribuidos, eso sí, pero no de cuál es, digamos, de qué especie estamos hablando, ¿sí? Bueno, ahí hay otros ejemplos, ¿sí? De especies isoelectrónicas, y les dejo algunos ejemplos. Y bueno, hay un pequeño resumen, digamos, de lo que es la mecánica cuántica, referido, digamos, a lo que nosotros estuvimos hablando, ¿sí? Bien, esto es lo que corresponde con la clase número 5, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? Por ahí, digamos, tienen que practicar y hacer configuraciones para practicar un poco más. ¿Pero hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Profe, esto a la hora del parcialito, ¿cómo se tomaría? O sea, va a haber igual parte teórica, quiero suponer, porque hay Sí, mucha historia, ¿no? ¿Cómo se hay, va a tomar esto? a ver, no es que les vaya a tomar toda la historia de todas las cuestiones. Sí, por ahí los modelos importantes, como yo se los fui marcando, el modelo de Thomson, qué planteaba el modelo de Thomson, qué planteó después el modelo de Rutherford, qué cambios hubo, qué planteó el modelo de Bohr, ¿sí? Qué cambios hubo.
el efecto fotoeléctrico en qué consiste, eso sí, estamos, y el modelo actual, qué plantea el modelo actual, los números cuánticos y todo eso. ¿Estamos? Pero no se detengan en estudiar si Millikan estudió el electrón y cómo fue el experimento que hizo Millikan, porque no. A grandes rasgos son los distintos modelos, que sería el de Thomson, Rutherford, Bohr y el actual, y el efecto fotoeléctrico. Y bueno, y lo que tiene que ver con el modelo actual y la mecánica cuántica y, digamos, las configuraciones electrónicas. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, si no tienen más dudas con esta parte, vamos a pasar a la clase número 6, digamos, ¿estamos? Que sería todo lo referido a la parte de, digamos, a tabla periódica. A ver, esperen que hay alguna pregunta más, o duda, consulta. A ver, la teoría de Planck-Micaela, en realidad, sí, también, pero simplemente es tener en cuenta que fue Planck el que definió que la energía estaba cuantizada y lo de los cuantos de energía. Entonces, la teoría de Planck te puede servir para explicar algunas cuestiones, ténganla en cuenta, pero no es que les vaya a decir desarrollen la teoría de Planck, ¿sí? Pero sí que tengan en cuenta que, digamos, que cómo fueron las explicaciones que Planck propone justamente la teoría cuántica, que él hablaba de que la energía estaba cuantizada, esas cuestiones. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna duda, consulta? Si no, dejo de compartir esta clase y les comparto la clase número 6. ¿Sí? ¿Estamos? Dale, profe. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, ahí se las voy a grabar, así les quedan. Bueno, la clase número 6, chicos, está referida justamente a la segunda parte de esta unidad que tiene que ver con tabla periódica. Y vamos a ver todas las propiedades periódicas, ¿sí? Bueno, acá simplemente un poco cómo se determinó y cómo se llegó a la tabla, ¿sí? Cómo Mendeleev clasificó 63 elementos, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, hubo algunos reordenamientos y demás, pero fue, digamos, prácticamente quien organizó la tabla periódica como nosotros la conocemos hoy. Después se enuncia justamente esta ley periódica en donde si los elementos se colocan, digamos, como están ubicados en la tabla periódica, hay una variación periódica en sus propiedades físicas y químicas. Entonces, por eso es que es tan útil la tabla periódica, porque nosotros vemos una variación, digamos, gradual en las propiedades que presentan estas especies. Bueno, con respecto a la configuración electrónica y la clasificación, hay una relación directa entre el último orbital ocupado por un electrón y la posición que tenemos en la tabla, ¿sí? Vamos a ver que en la tabla la clasificamos como 4 bloques. Hablamos del bloque S, que serían el grupo 1 y 2, ¿sí? El bloque P, que serían los que están a la derecha de la tabla periódica. Bueno, quería buscar una tabla, pero no la encontré. El bloque D, ¿sí? Cuando hablamos del bloque D, estamos hablando de todos aquellos elementos que están en el centro y que hablamos de todos, digamos, estamos hablando de los metales de transición, ¿sí? Bueno, se me perdió la tabla, chicos. Y también tenemos un bloque F, ¿sí? Que es el bloque que aparece en la parte inferior de la tabla periódica. Entonces tenemos el S, que son grupo 1 y 2, ¿sí? Acá los tenemos.
No por carga o energía. Ahora vamos a ver que los bloques se definen por los niveles energéticos que se están llenando. Mira, acá se ve en esta tabla. El bloque S es el grupo 1 y 2, que se llaman representativos, y que ya vamos a ver que todo el grupo 1 termina en S1 su configuración, y todo el grupo 2 termina en S2, ¿sí? En el caso de los, digamos, de los elementos del bloque P, justamente están completando digamos, los orbitales P. Acá tenemos a los representativos y el último grupo que tiene el P completo son los gases nobles. Y los de transición son los que están llenando los orbitales D, ¿sí? Todos aquellos elementos que están llenando los orbitales D son elementos de transición, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo. Fíjense que ahí tenemos una configuración electrónica que termina en S1. ¿Qué significa que termine en S1? Bueno, a ver, esperen un segundo. Ahí está. ¿Qué significa que terminen en S1? Bueno, el 3, ¿sí? Me va a dar idea del nivel que se está llenando, ¿sí? Y eso me va a hablar del periodo en la tabla periódica. Entonces, cuando yo digo que termina en 3S1, es porque está llenando hasta el nivel 3. De hecho, el número cuántico principal es 3, ¿sí? En ese caso. Y el periodo va a ser 3. El S1, bueno, el S me indica el subnivel y me va a indicar qué bloque de la tabla periódica estoy viendo, y el 1 me va a indicar el número de electrones. En este caso me indica que es del grupo 1. ¿Estamos? Entonces, esta especie con esta configuración electrónica es del periodo 3 y del grupo 1. Cuidado que acá yo sí les voy a pedir, yo no quiero que vayan a la tabla periódica y lo vean y me digan es el sodio. A mí me interesa que de la configuración electrónica ustedes logren decirme que es del periodo 3 y del grupo 1. Si yo tengo una tabla periódica en la mano, voy a la tabla, miro y me voy a dar cuenta que es el sodio. Pero lo importante es que con esta configuración yo debería sacar que es del periodo 3 y del grupo 1. ¿Se entiende? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, identificar el elemento cuya configuración electrónica es esta, ¿sí? Primero, ¿en qué termina? Bueno, está llenando los orbitales P, con lo cual uno ya debería saber que es representativo, ¿sí? ¿Cuál es el nivel más alto que se está llenando? El 5, entonces del periodo 5. ¿Cuántos electrones hay en ese último nivel que se está llenando? Hay 5 del P y 2 del S. Hay 7. Entonces es del grupo 17. Y ahí sí yo puedo ir a la tabla y decir, es periodo 5, grupo 17, entonces estamos hablando del yodo. ¿Sí? Acá tenemos otros ejemplos. Bueno, acá yo les puse un ejemplo, uno de transición, porque quiero que vean a qué se refiere, pero no vamos a ver nosotros este tipo de configuraciones electrónicas. Acá les doy un ejemplo, determinar la posición que ocupará el tungsteno, ¿sí? Y tiene esta configuración electrónica. Fíjense que con esta configuración el periodo es 6, hasta ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque 6 es el nivel más alto que se está llenando. Pero cuando miramos el grupo, particularmente para los de transición, yo tengo que sumar los que están en el 5D y los que están en el 6S también. Pero ¿cómo? No son los del último nivel. Bueno, pero así se calcula para los de transición. Entonces, sumo el 4 y el 2 y me da 6. Entonces es del grupo 6, pero estamos hablando del grupo 6B. O estamos hablando de un elemento de transición, que no es lo mismo que hablar del grupo 16. Porque si fuera del grupo 16 estaría llenando orbitales P, me explico, y no sería de transición. ¿Estamos? Acá otro ejemplo. Si yo tengo una configuración que termina en 4S2, yo voy a decir que el periodo es 4, ¿sí? Y que el grupo es 2.
¿sí? ¿Por qué? Porque el nivel más alto es 4 y porque tengo 2 electrones en el último nivel. ¿Estamos? Entonces de ahí surge que es periodo 4 y grupo 2. Y de nuevo, si yo voy a la tabla, me voy a fijar que es el calcio. Pero acá la explicación está en indicar de dónde sale que es periodo 4 y de dónde sale que es grupo 2. ¿Sí? Y a su vez, yo ya sé que va a ser del grupo 2 porque todos los que terminan en ese 2 son del grupo 2. ¿Sí? Bien, vamos a analizar un poquito las propiedades periódicas. Para analizar las propiedades periódicas, vamos a tener que tener en cuenta los siguientes factores. Y acá, cuidado, digamos que en las justificaciones que dan. Siempre vamos a tener que justificar las propiedades periódicas considerando en la cantidad de niveles ocupados, la carga nuclear, es decir, cuando hablo de carga nuclear solo me refiero al número de protones que tenemos en el núcleo, y el efecto de apantallamiento, ¿sí? Que esto va a tener que ver con los electrones internos y vamos a tener que hacer ahí una estimación de la carga nuclear efectiva, ¿sí? Cuando ustedes quieran justificar alguna propiedad periódica, sí o sí lo van a tener que hacer teniendo en cuenta estos factores, ¿sí? ¿A qué nos referimos con carga nuclear efectiva? Es la carga positiva que siente un electrón. Por empezar, uno podría calcular, ¿sí?, la carga nuclear efectiva para cada electrón. Y acá voy a aclarar que nosotros no vamos a hacer cálculos de carga nuclear efectiva. Vamos a hacer una estimación. ¿Por qué digo esto? Porque para calcular la carga nuclear efectiva yo necesitaría conocer un valor de una constante que no nos vamos a meter en eso, ¿sí? Pero sí vamos a hacer una estimación que ya vamos a ver cómo. Pero primero vamos al concepto. Cuando yo hablo de carga nuclear efectiva, hablo de la carga que siente un electrón. ¿Qué efectos va a tener? Bueno, por un lado, un electrón, supongamos este electrón más externo. Por un lado, tengo que ver qué carga tiene el núcleo, para saber con qué fuerza lo atrae. Y por otro lado, tengo que ver cuántos electrones hay en el medio. Por eso se les llama electrones internos. ¿Por qué? Porque los electrones internos son los que van a generar algún tipo de interferencia para que ese electrón sienta la atracción del núcleo. Mientras que los electrones que estén al lado de ese electrón, cuando digo al lado me refiero en el mismo nivel, esos electrones no le van a molestar al electrón para sentir esa atracción por el núcleo. Imagínense un anfiteatro y ustedes están sentados en una determinada fila y yo quiero mirar el escenario sería el núcleo del átomo. ¿Quiénes me molestan a mí para mirar el escenario? Las personas que estén sentadas adelante mío, no las personas que estén sentadas al lado mío. ¿Se entiende? Entonces a mí me va a molestar el número de filas que yo tenga delante, no los compañeros o los electrones o los que estén en el mismo nivel o que estén sentados al lado mío. Entonces, cuando uno habla de los electrones internos, hace referencia a estos electrones que no están en el mismo nivel, sino que están internos. ¿Cómo se calcula esta carga? No se calcula, en realidad, ¿cómo se estima? Repito, para calcularla yo necesitaría conocer esta constante de pantalla, ¿sí? O de protección. Esta carga nuclear efectiva yo la puedo estimar como la carga nuclear real, es decir, los protones, menos este valor de constante que lo vamos a estimar con los electrones internos, ¿sí? Y acá vamos a ver cómo. ¿Qué sucede? Los electrones de un determinado nivel van a ser apantallados por los niveles interiores, ¿sí? Y no por los electrones que estén en los niveles externos, ¿sí? Y a su vez vamos a ver nosotros cómo varía la carga nuclear efectiva a lo largo de un periodo y de un grupo. Ya vamos a ver cómo. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Vamos a evaluar la carga nuclear efectiva, y yo quiero decir evaluar o estimar porque no la estoy calculando, ¿sí? Repito, para calcularla, ¿sí? Nosotros acá estamos considerando un apantallamiento que son los electrones internos, pero en realidad hay otros efectos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, para el sodio.
¿Cuál es el Z del sodio? 11. Acá tenemos la configuración. ¿Cuáles son los electrones internos que van a ser la pantalla, que es lo que yo voy a restar? 10, que son los que están acá marcados en azul. Entonces, para el sodio, yo hago 11 menos 10 y me queda una carga nuclear efectiva de 1. Una estimación, ¿sí? ¿Qué pasa para el caso del magnesio? Hago la configuración del magnesio y calculo la carga nuclear efectiva para el último electrón del magnesio, ¿sí? El Z es de 11 y el apantallamiento sigue siendo de 10 porque los electrones internos siguen siendo 10. Entonces ahora el magnesio va a tener una carga nuclear efectiva de 2. Fíjense que yo me estoy moviendo en un mismo periodo en la tabla periódica, ¿sí? El sodio está en el mismo periodo que el magnesio, en el mismo periodo que el aluminio y en el mismo periodo que el silicio. Y fíjense que todos están llenando el nivel 3, porque son todos del periodo 3. ¿Qué pasa con el aluminio? Tiene un Z de 13 y los electrones internos siguen siendo 10. Entonces la carga nuclear efectiva cada vez va a ser mayor. Y para el silicio pasa lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo me muevo en un periodo, ¿sí?, de izquierda a derecha? Va a ir aumentando la carga nuclear efectiva. Y ya vamos a ver qué efecto tiene esto. Fundamentalmente vamos a ver que va a producir un efecto en el radio, en el tamaño que va a tener esa especie, ¿sí? ¿Se entendió el concepto de carga nuclear efectiva? Profe, ¿el apantallamiento es algo que nos van a dar en el examen? Es algo que vos podrías estimar a partir de la configuración electrónica, porque son los electrones internos. Cuando vos haces la configuración electrónica, el apantallamiento es el número de electrones internos. Por lo menos eso es una estimación, ¿sí? No estamos hablando de la constante de apantallamiento, pero como una estimación sencilla, vale tomar el número de electrones internos, que en todos estos casos es de 10, pero eso vos lo sacas a partir de la configuración. ¿Me explicó? Sí, profe, gracias. No, de nada. Hagan la prueba y calculen qué pasa en un grupo. Agarren un grupo, por ejemplo, el grupo 1, y calculen la carga nuclear efectiva para los distintos elementos. Van a ver que no hay grandes cambios. En general, en un grupo la carga nuclear efectiva no cambia mucho. Cuidado, que yo acá les puse que desciende en un grupo, ¿sí? Pero eso es digamos, hay cambio, pero no es un cambio apreciable. El cambio en el valor de la carga nuclear efectiva es muchísimo más notorio en un periodo, ¿sí? En un grupo no hay tanta variación. Y si ustedes la estiman como nosotros hicimos acá, van a ver que las cargas nuclear efectivas en los grupos son bastante parecidas, ¿sí? Por lo menos a los efectos que a lo que a nosotros nos interesa. Puntualmente, digamos, si uno quiere ser más exhaustivo, hay modificaciones, ¿sí? Bien, ¿qué propiedades vamos a ver nosotros? Vamos a ver radio, energía de ionización, afinidad electrónica. Electronegatividad lo vamos a ver, pero en realidad se relaciona un poco más con lo que tiene que ver con el enlace, entonces lo vamos a ver un poco más adelante. Y vamos a ver algunas características digamos, del carácter metálico y no metálico. Pero fundamentalmente las más importantes son estas tres primeras. Bueno, cuando nosotros hablamos de radio, ¿sí?, hablamos de, como definición, digamos, es la mitad de la distancia de dos átomos iguales, ¿sí?, que están enlazados. ¿Qué variación del radio nos vamos a encontrar en la tabla periódica? Bueno, vamos a ver que el radio disminuye en un periodo de izquierda a derecha. Es decir, yo miro un mismo periodo y va a ir disminuyendo desde la izquierda hacia la derecha. ¿Cuál es la explicación de esto? Hay que fundamentarlo con la carga nuclear efectiva. ¿Por qué? Porque en un mismo periodo los niveles ocupados son los mismos. Por ejemplo, si miran, como veíamos recién, el periodo 3, todos están llenando el nivel 3, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La carga nuclear efectiva va a ir aumentando en el periodo.
como la carga nuclear efectiva aumenta, entonces los electrones del tercer nivel y todos los electrones en general experimentan una mayor atracción hacia el núcleo y por eso a medida que mayor sea la carga nuclear efectiva, menor va a ser el radio de la especie. ¿Se entiende? A mayor carga nuclear efectiva, mayor atracción del núcleo por los electrones y la nube se contrae, se hace más chica, ¿sí? Ahora voy a ir a ver qué pasa en un grupo. Esto es otra cosa importante. Cuando uno estudia una propiedad, cómo varía una propiedad, uno no compara cualquier elemento. Uno en general mira o qué pasa en un periodo o qué pasa en un grupo. ¿Qué pasa en un grupo? Con respecto a la carga nuclear efectiva, recién decíamos que en un grupo no hay un cambio importante en la carga nuclear efectiva. Pero claro, cuando yo voy bajando en un grupo, cada vez va aumentando el periodo. ¿Me siguen? Entonces cada vez tengo más niveles ocupados. Y bueno, obviamente, al tener más niveles ocupados va a ir creciendo el radio atómico. Entonces cuando yo bajo en un grupo, ¿sí?, el radio se hace más grande, pero cuidado que a esto en un grupo no lo voy a explicar con la carga nuclear efectiva, porque la carga nuclear efectiva no tiene tanta variación. ¿Por qué cambia el radio atómico en un grupo? Y porque a medida que yo bajo cada vez tengo más niveles ocupados. ¿Me explicó? Bien. Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, ahí tienen las tendencias simplemente para que las analicen un poco. Y me voy a ir al radio iónico. Con respecto al radio iónico, ¿sí? Simplemente siempre tengan en cuenta que los cationes van a ser más pequeños que sus átomos neutros. ¿Por qué? Porque al quitar un electrón se reduce la repulsión. Entonces, al tener menos electrones, va a haber menos repulsión y la nube se hace más pequeña cuando se forma un catión, ¿sí? El catión va a ser más pequeño que ese mismo átomo cuando es neutro. Así es la regla, ¿estamos? Y digo esto porque muchas veces ustedes piensan que cualquier catión es más chico que cualquier átomo neutro. No, estamos comparando el mismo átomo. Si yo comparo el litio, el catión litio va a ser más pequeño que el litio neutro. ¿Estamos? En el caso de los aniones ocurre lo contrario, ¿sí? Cuando se forma un anión, justamente aumenta la nube electrónica porque se suman electrones a la nube. Obviamente esto va a generar un aumento en la repulsión. Entonces ahora lo que va a ocurrir es que esa nube electrónica va a ser mayor, ¿sí? Cuidado que acá no depende de que aumentemos, porque uno dice, bueno, aumenta un electrón o disminuye un electrón, pero no es que el electrón genere el efecto, en realidad tiene que ver con la repulsión con el resto, porque que tenga un electrón más o menos no me va a hacer al tamaño, pero sí, a ver, sí va a influir en la repulsión. Entonces, cuando ingresa un electrón a la estructura o sale un electrón de la estructura, esa nube o se relaja o se contrae. Y eso hace que los cationes sean más chiquitos que el átomo que le dio origen, mientras que los aniones son más grandes que el átomo neutro que le dio origen, ¿sí? Bueno, ahí simplemente es una comparación para que la analicen ustedes, los distintos radios. Nosotros no les vamos a pedir que sepan un radio ni que lo busquen, simplemente que comparen cuál podría tener un radio mayor que cuál, ¿sí? Ya lo van a ver con los ejercicios. Fíjense, acá les puse un ejemplo bastante particular, y es qué pasa cuando nosotros comparamos especies que son isoelectrónicas. Si a priori uno mira todas estas especies, uno dice, es imposible comparar estos radios, ¿qué análisis voy a hacer? Bueno, fíjense en este caso que, bueno, el radio acá yo se lo estoy dando como dato, no es que ustedes tengan datos para calcularlo, ¿sí? Pero sí con estas especies uno puede saber que todas estas especies tienen 10 electrones, con lo cual son todas especies isoelectrónicas, lo que significa que la configuración electrónica es la misma para todos. Como yo en todos los casos tengo 10 electrones, puedo mirar qué pasa con el núcleo, ¿sí? Y ni siquiera hace falta que estime una carga nuclear efectiva. ¿Por qué? Porque mirando los protones que tengo en el núcleo, si yo tengo el mismo número de electrones,
pero en esta especie tengo 7 cargas positivas, obviamente que se van a sentir menos atraídos que en el caso del catión aluminio, que tengo 10 electrones, pero en el núcleo tengo 13 protones. Entonces, al aumentar el número de protones en el núcleo, o sea, al aumentar la carga nuclear, ¿sí?, voy a tener mayor carga positiva que atraen a esos mismos 10 electrones. Entonces, obviamente que el más pequeño va a ser el aluminio, que tiene 13, un poquito más grande va a ser, bueno, el aluminio 3 más, ¿no? Un poquito más grande va a ser el catión magnesio 2 más, un poquito más grande el catión sodio, un poco más grande el anión oxígeno 2 menos, y el más grande de todos va a ser este nitruro, ¿sí?, porque es el que tiene menos protones, el que genera menos atracción por sus electrones. ¿Se entiende? Bien. Y con respecto a la energía de ionización, cuando hablamos de energía de ionización, hablamos de la mínima energía, ¿sí?, que se requiere para desprender un electrón, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de energía de ionización, hablamos de la energía que se necesita para liberar, para quitar un electrón de la especie, ¿sí? Aparece la primera energía de ionización, la segunda energía de ionización. Primero, algo importante aclarar es que siempre se requiere energía. Por eso acá les dice que es un proceso endotérmico. A esto de endotérmico lo vamos a entender un poco más adelante, pero es un proceso que requiere de energía, ¿sí? Se habla de la primera energía de ionización, segunda o tercera, pero siempre hablamos de la energía de ionización para la liberación de un electrón. Entonces, uno puede explicar de esta manera la primera energía de ionización, cuando la especie neutra se le entrega energía y se forma el catión más y se libera el electrón, ¿sí? Para la segunda energía de ionización, yo lo que voy a ver es la energía que se requiere para la liberación del segundo electrón. Y en el caso de la tercera, para la liberación del tercer electrón, ¿sí? Y siempre cuando se quita un electrón va a ir, digamos, siempre la segunda energía va a ser mayor que la primera y la tercera mayor que la segunda. ¿Por qué? Porque cada vez me va a costar más sacarle un electrón a esa estructura. Cuando digo me va a costar más, digo esa energía va a ser mayor, ¿sí? Bueno, y acá algunas comparaciones, ¿sí? Fíjense qué pasa, por ejemplo, vamos a comparar por ejemplo, las energías de ionización del magnesio, ¿sí? Fíjense que si yo la comparo con la a ver, acá tenemos la primera, la segunda y la tercera, ¿sí? Vamos a ver qué estructura o qué configuración electrónica tiene el magnesio. Acá tenemos la configuración electrónica del magnesio. Fíjense que sacar el primer electrón del magnesio me va a costar 737, no están las unidades acá, pero, sí, kilojoule por mol, ¿sí? Para extraer el segundo electrón, estoy hablando de que voy a sacar el 3s1, aumenta, pero fíjense que para sacar el tercer electrón, me voy de 1400 y salta a 7700. Aumenta muchísimo. ¿Por qué aumenta tanto en esta tercera energía de ionización? Y porque ahora, yo cuando llegué al 2p6, esa configuración era estable. Tiene la configuración de un gas noble, muy estable, configuración de capa cerrada, ¿sí? Ahora sacar un electrón de esa estructura y va a costar mucha energía, porque justamente estas configuraciones de capa cerrada, es decir, cuando terminan en P6, estamos hablando de que tienen la misma configuración del gas noble, es muy estable. Entonces, por eso vemos ese salto. ¿Se entiende cómo puedo analizar estas energías de ionización? ¿Sí? A su vez, podríamos comparar también la primera energía de ionización del magnesio con la primera energía de ionización del aluminio. Y ahora vamos a ver qué pasa acá, ¿sí? Fíjense que para el aluminio es menor. ¿Por qué? Porque en el caso del aluminio, cuando sale el primer electrón,
queda totalmente vacío los orbitales p y eso le da una gran estabilidad. Entonces, más pequeña la energía, ¿sí?, que si yo le tengo que sacar un electrón al magnesio, que está más interno incluso el electrón y que está en un orbital s, ¿sí? Podríamos comparar también, por ejemplo, qué pasa con la primera energía de ionización para el fósforo y para el azufre. Son bastante parecidas, ¿sí?, bastante parecidas. Y fíjense que yo estoy sacando no es el último, es un electrón del orbital p, ¿sí? Pero en el caso del azufre se me va a estabilizar mucho la estructura, porque cuando yo saco un electrón me van a quedar los 3 orbitales semillenos. Entonces eso también es una estructura relativamente estable, ¿sí? Entonces por eso me cuesta menos sacar este último electrón para el azufre que para el fósforo, ¿sí? Bien, y acá tenemos algunas otras comparaciones, ¿sí? ¿Qué pasa con las energías de ionización de los elementos del tercer periodo? Bueno, acá les explico lo que yo les decía recién, con la eliminación del tercer electrón en el caso del magnesio, ¿sí? Cuando se elimina el digamos, para eliminar el tercer electrón, eso me va a costar mucha energía porque ya estábamos en una configuración de capa cerrada, ¿sí? Tengo que sacar un electrón que es interno. Bueno, y ahí está lo que les explicaba recién para el magnesio y para el aluminio, ¿sí? Y ahí está lo que le explicaba también para el fósforo y el azufre, ¿sí? Las explicaciones de qué sucede. Uno tiene que analizar siempre estas energías de ionización y estos saltos energéticos los tengo que hacer mirando la configuración electrónica, porque es eso lo que me va a dar la clave, ¿sí?, para poder determinar si me cuesta más o menos energía y por qué voy a tener una energía de ionización mayor o menor. Bueno, y ahí simplemente les muestro la variación de esta energía de ionización. Bueno, en realidad ya lo analizamos, ¿sí? Ya lo vimos qué pasa con la energía de ionización, pero acá está un poco un resumen y qué pasa cuando yo miro la tabla periódica, qué tendencia tenemos. Bueno, la energía de ionización aumenta en un periodo de izquierda a derecha y va a disminuir cuando se desciende en un grupo, ¿sí? Este sería como el resumen. Cuidado que esto ustedes lo tienen que justificar viendo qué pasa con la carga nuclear efectiva si estoy mirando un periodo o con, digamos, qué pasa con los niveles ocupados. ¿Qué pasa en un periodo? Nosotros ya dijimos, porque esto se va a relacionar con el radio. Mientras aumente el radio, ¿sí?, ¿qué va a pasar? Si el radio es más grande, eso es lo que pasa cuando yo bajo en un grupo, ¿sí? Entonces, los electrones externos están más lejos, entonces no me va a costar tanto sacar un electrón de una especie que es voluminosa. Por eso la energía de ionización va a ser más pequeña si la especie tiene un radio mayor, ¿sí? Mientras que si el radio de la especie es muy pequeño, entonces ahí seguramente esos electrones van a sentir mucha atracción por el núcleo y me va a costar más eliminar ese electrón. ¿Me explico? Entonces, fíjense que cómo varía esta energía de ionización en la tabla periódica, lo puedo hacer analizando la variación del radio y explicándolo con la carga nuclear efectiva o con los niveles ocupados. ¿Estamos? Bueno, me parece que hasta acá podríamos llegar. ¿Estamos? Esperen que voy a dejar de grabar. ¿Sí? A ver, hasta acá vimos bastante porque vimos varias de las propiedades y en realidad lo más importante es que ustedes logren entender qué pasa con la carga nuclear efectiva y bueno, y ver qué pasa con el radio. Y van a ver que esta primera energía de ionización se va a explicar a partir de lo que ya vimos, porque en realidad empezamos a repetir los conceptos. ¿Estamos? ¿Alguna duda, consulta hasta acá?
¿No hay dudas? ¿Sí? Me parece que hasta acá ya es como que les di mucho, podríamos terminar, digamos, la clase que viene, ¿sí? Como para darles tiempo que terminen ustedes de analizar un poquito más las cosas. ¿Estamos? Igualmente, yo les voy a dejar esta clase como para que ustedes la analicen, ¿sí? Y en realidad el análisis más importante es el que nosotros hicimos ahora, ¿sí? Pero bueno, llegamos hasta acá entonces y continuamos nosotros la clase que viene. Probablemente la clase que viene terminemos con esta unidad y comencemos con la próxima unidad, ¿sí? Pero ya vamos a ver cómo van en el práctico para avisarles cuándo le vamos a tomar la evaluación referida a esta unidad. ¿Estamos? ¿Sí? Es muy probable que nosotros la semana que viene terminemos esta unidad y comencemos con la otra, pero ya les voy a avisar cuándo le vamos a tomar la evaluación, ¿sí? Dale, profe. Bueno, chicos, si no hay dudas y preguntas hasta acá, avanzamos bastante, ¿sí? Si no hay dudas y no hay preguntas, estamos. Bueno, gente, esperen que les dejo de compartir. Ahí está. Bueno, gente, nos vemos entonces la semana que viene. ¿Sí? Nos vemos el martes que viene. Yo ya les voy a ir subiendo los videitos y probablemente, digamos, si en alguna de las otras clases termino de grabar la clase 6, también se la subo. ¿Estamos?